docentes de enseñanza secundaria de Tacuarembó, ADESTA, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia esta noche en el Club Tacuarembó para esta reunión que a nosotros nos parece importante en el sentido de la discusión de la educación pública fundamentalmente en nuestro país. Cuenta con la presencia hoy de algunos integrantes del grupo de reflexión educativa y nos acompaña también el profesor José Olivera, integrante del Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores, secretario de Relaciones Nacionales y coordinador de la Confederación de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. También nos acompañan el maestro Miguel Soler, María Teresa Sales y el profesor Walter Fernández Val. A modo de un pequeño currículum de cada uno de las personalidades que nos acompañan hoy: Miguel Soler Roca, maestro uruguayo con experiencia en el país, principalmente como educador rural y en el servicio internacional como especialista de la UNESCO en los países de América Latina y en la sede de París. Fue director de la Escuela Granja, director del primer núcleo escolar experimental de la Mina, asesor honorario del presidente de la ANEP entre el 2005 y 2007, autor de diversos libros y artículos sobre educación y temas afines, miembro actual del Grupo de Reflexión sobre Educación y del Movimiento Educadores por la Paz. María Teresa Sales, licenciada en Ciencias de la Educación de la UDELAR, docente de Educación Secundaria, Formación Docente, Universidad de la República, UCUDAL e Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Como consultora de UNESCO en 2009 y 2010, fue coordinadora del proyecto ANEP-UNESCO, Plan Nacional de Educación 2010-2030, ha publicado diversos artículos en revistas de educación, coautora del libro Una transformación en marcha, políticas instrumentadas por el CODICEN entre 2005 y 2009, actualmente es miembro del Comité Académico del Posgrado de ANEP en Didáctica para la Enseñanza Primaria e integra el Grupo de Reflexión sobre Educación. Profesor Walter Fernández Val, profesor efectivo de Matemática, grado 6 del Consejo de Educación Secundaria, designado por el Consejo Directivo Central en 2006 para integrar el equipo técnico de apoyo a la Comisión Organizadora del Debate Educativo, integrante de la Comisión Organizadora del Parlamento Juvenil en el año 2009, es autor de 6 libros de texto de su especialidad y uno de los autores del libro Una transformación en marcha, políticas instrumentadas por el CODICEN 2005-2009. Ha escrito más de 50 artículos sobre educación, miembro del Grupo de Reflexión sobre Educación. Desde el año 2007 hasta 2010 se desempeñó como secretario técnico y asesor del presidente del Consejo Directivo Central, doctor Luis Arzábal. Desde 2010 a la fecha es integrante del equipo de trabajo de consejero electo por los docentes, profesor Néstor Pereira Castillo, en el CODICEN. Vamos a empezar entonces con, nos va a dirigir las primeras palabras el profesor José Olivera, que después va a actuar como moderador de la mesa. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Agradecerle en primer lugar a la Cátedra Washington Benavides, a la filial de FENAPES ADESTA por la invitación y en definitiva por hacernos este regalo de poder compartir en estos momentos una tan prestigiosa mesa por quienes nos acompañan en el día de hoy. Un poco la idea es que uno modere esta mesa y previo a ello vamos a plantear 2 o 3 elementos a modo de presentación, porque creo que lo que todos queremos en definitiva es escuchar a quienes nos acompañan como miembros del Grupo de Reflexión en Educación. No obstante ello, hay 2 o 3 cosas que a nosotros como parte del movimiento sindical y como educadores nos interesa plantear. En primer lugar, estamos en presencia de compañeros que constituyen un grupo de, podríamos decir, militantes que han hecho una opción de vida, y esa opción es militar, lo dicen claramente desde el inicio en la obra, militar por la educación y particularmente por la educación pública, militantes que provienen de distintos lugares, que hacen de la militancia un eje de su vida, que militan de distintos ámbitos, desde el ámbito académico, sindical, político, partidario, y que muy lejos del discurso dominante que hoy día nos plantea el papel preponderante en el debate educativo de los técnicos o tecnócratas, de los expertos, estamos hablando de compañeros
que no solamente han reflexionado, no solamente han construido desde el punto de vista teórico, sino que han hecho de la educación y la docencia una práctica constante en su vida. Por lo tanto, esta diferenciación cualitativa, que no es menor, es importante plantearla desde el inicio, porque reitero, esto va en contra del discurso dominante donde hoy hay quienes se arrogan el derecho de ser los exclusivos o pretender tener la exclusividad en el debate educativo, y en esa exclusividad fomentan entonces la participación exclusiva también de técnicos, que muchos de los cuales algunos ni siquiera pisaron en su vida un aula. En segundo lugar, desde nuestra percepción, estamos ante una obra de un profundo contenido político. No es ni una obra exclusivamente académica o teórica, sino que hay allí encerrado contenido, un profundo aporte político al necesario debate que en materia de educación, como sociedad, como país, tenemos que dar. Político en el sentido más amplio, político en hacer posible lo imposible porque es necesario, y donde nos plantean nada más ni nada menos que dos elementos que no son menores en ese debate. Por un lado, nos plantean como uno de los principales ejes el tema de autonomía, democracia y participación, como diríamos, como el formato desde el cual encarar ese debate, abriendo cauces democráticos a la participación real, e incluso alertan en algún pasaje sobre la pseudo participación. Y un segundo debate donde está marcado claramente los contenidos de ese debate, porque hoy, en una especie de reality show mediático, todo el mundo opina de educación, pero no todos opinan con los mismos intereses, con los mismos objetivos y de la misma cosa. Una de las virtudes de este trabajo, de este aporte, es que precisa, delimita el campo del debate y lo señalan claramente cuando dice que hay que discutir las cosas sustantivas en materia de educación. En último lugar, también plantean un elemento que no es menor por estos días, y si uno sigue atentamente algunos acontecimientos públicos, corrobora este planteo que está contenido en la obra, y es la amenaza, por si se quiere decirlo, de un debate ubicado en manos de quienes no debían estar, exclusivamente los partidos políticos, y en un medio que contribuye a esta especie de reality show sobre el tema como son los medios de comunicación. Por lo tanto, creemos que estos aportes, más otros elementos que no nos vamos a explayar y obviamente van a formar parte de la exposición de los compañeros, son para nosotros elementos importantes que hace de esta contribución una contribución necesaria, oportuna, que no es oportunista, es oportuna, y que otorga y pone en el marco de las discusiones que hoy en día se están dando elementos que abrevan en lo mejor de la historia educativa del Uruguay, en las mejores tradiciones pedagógicas, en las mejores concepciones e incluso desde el punto de vista político de la izquierda uruguaya. Por lo tanto, se constituye una obra importante para quienes hoy tenemos, junto con otros actores, la responsabilidad de contribuir a este debate, una obra de referencia. Queríamos decir esto a manera de introducción, y a continuación le vamos a dar la palabra a la compañera María Teresa Sales. Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por invitarnos. Es realmente muy importante para nosotros como grupo el poder compartir con docentes o con ex docentes, porque acá sabemos que hay también jubilados, nosotros también en nuestro grupo hay de los dos tipos, y sobre todo tenemos la expectativa que en el debate posterior que se pueda abrir, el flujo de ideas no se enriquezca. Es decir, es un grupo que está abierto precisamente a las opiniones, es un grupo en sí plural, pero a su vez nos interesa particularmente estar en comunicación con la sociedad y fundamentalmente con los docentes. Así que, de nuevo, muchas gracias. ¿Sí?
Nos pareció importante, antes de entrar directamente en la presentación de nuestra primer producción, hablar del grupo en sí. Porque no necesariamente ustedes han oído siquiera hablar del grupo de reflexión sobre educación, o si han oído no tienen mucha idea probablemente de quiénes somos o qué es lo que perseguimos. Bien, la presentación mía va a ir dirigida sobre todo a las características del grupo y luego la metodología que hemos seguido. Metodología que tiene un anclaje teórico importante. Empiezo por lo primero. Es un grupo autónomo, independiente, no se inserta en ninguna organización ni política ni sindical. Es un grupo que no tiene financiamiento externo, pero es un grupo que es plural, como decía hace un rato, está integrado por docentes retirados o en actividad o semi-retirados, pero que de alguna manera, a pesar de esa independencia, como decía ya José, no es neutro. Nada es neutro, todos sabemos que en educación nada es neutro. De manera que hay trasfondos ideológicos que están plasmados en el documento, que no los ocultamos, y forman parte de esa toma de partido inicial que hemos hecho, y ahí viene el entronque con lo metodológico. Nos distinguimos, y ya José lo adelantó, me ganó de mano, nos distinguimos de las posturas tecnicistas. El solo hecho de que el grupo se llame grupo de reflexión implica que estamos tomando distancia de las posturas tecnicistas que apuntan a lo instrumental, que apuntan al qué hacer frente a un problema y al cómo hacerlo. Pero la reflexión de fondo, y vamos a ejemplificar un poquito más adelante, se pierde. Si esta publicación llega a ser de utilidad, es porque va a tener, para el que lo lea, o por lo menos así lo pensamos, un aporte del punto de vista teórico y metodológico. ¿Sí? Muy diferente de lo que uno está viendo habitualmente, no solo en nuestro país, sino que es moneda corriente, de enfoques que van directo a solucionar algo en el menor tiempo posible, eficiente y eficazmente, que son dos términos maravillosos que parece que solucionan todo. Bien. Si bien empezamos con este enfoque, con este material que es de corte teórico y metodológico, no descartamos en un futuro abrir opinión sobre problemas coyunturales, sobre temas que estén en el candelero, pero no es el momento. No nos apura nada. Es decir, creemos que a la educación hay que darle el tiempo que merece para la reflexión. No se puede improvisar, no se puede saltar etapas, y para nosotros además como grupo era indispensable partir de una reflexión que nos llevara a un concepto de educación compartido del que pudiéramos después derivar posibles propuestas ante problemas coyunturales o temas puntuales. No sé si me explico. Es decir, esta reflexión ha hecho un piso desde el que nosotros miramos la realidad educativa, y hoy la estamos compartiendo con ustedes. Decía que un supuesto teórico es precisamente el distanciarnos de la opción tecnicista. Pero yo diría que hay otra que está explicitada en algunos pasajes de la publicación, y es que, no lo decimos en el título, pero que estamos hablando de una reflexión crítica en educación. Con eso estamos partiendo de la base que no vamos a dar, ni estamos dando. Ustedes, si tienen la oportunidad y las ganas de leer el librito van a ver que no pensamos que podamos dar nada por dado. Es decir, a veces se presentan problemas que uno dice, pero ¿y esto es realmente un problema? Bueno, hay que analizarlo, hay que deconstruir
conceptos que aparecen, propuestas que aparecen, problemas que aparecen como dato de la realidad y que si uno escarba un poquito, en definitiva, desde algún encuadre teórico sí pueden ser problemas, pero no por lo pronto para el nuestro de corte crítico reflexivo. El concepto, nosotros empezamos, como les decía, por intentar perfilar un concepto provisional de educación, y provisional en varios sentidos. En primer lugar, porque inevitablemente tenemos que considerar la incertidumbre del futuro y los cambios, es decir, lo que hoy estamos pensando, de pronto dentro de 5 o 6 años tenemos que revisarlo. Y por otro lado, el otro sentido de provisorio es que con este tipo de instancias de intercambio, nosotros hemos ido cambiando ya a lo largo del año. Primero nos reunimos durante un tiempo, estamos funcionando desde abril, pero en junio hicimos una primer jornada de trabajo con unas 50 personas y ya allí empezamos a enriquecernos con otro tipo de propuestas que ustedes van a ver que aparecen también acá. De manera que todo este tipo de invitaciones que felizmente están proliferando, nosotros egoístamente nos viene muy bien. No solamente nos encanta que nos inviten a presentar nuestra producción, sino que internamente esto nos enriquece. En el concepto de educación que nosotros hemos manejado, partimos de varias preguntas que son bastante comunes, pero que a veces suelen saltearse. ¿Qué educación? De ahí sale un concepto, pero en relación dialógica con por qué de esta educación, para qué de esta educación y sobre todo para quién de esta educación. Ese encuadre, y el que seguimos construyendo, es lo que pensamos que nos va a permitir tomar posición ante propuestas o hacer propuestas futuras de cambio, ¿sí? Nosotros mismos, ¿no? Quiere decir que, a diferencia del enfoque tecnicista, el cómo es un punto de llegada, pero no un punto de partida. Obviamente, no es tanto en nuestra metodología como en nuestro enfoque teórico, subyacen supuestos que son de corte filosófico, epistemológico, antropológico, sociopolítico y ético, que ustedes seguramente van a ir desbrozando en la lectura. En esta primera etapa, desde abril a la fecha, además de perfilar ese concepto consensuado de educación deseable, derivamos algunos principios. Algunos ya están integrados en el propio concepto de educación y otros vienen en un capítulo aparte. Ejemplifico. ¿Y qué es lo que quiero ejemplificar? Que en nuestro trabajo intentamos asignar sentido a esos principios. Porque si tomamos nada más ni nada menos que el de participación, y José hace un rato ya empezó a rumbear por ese lado, no hay un sentido único como no lo hay para ningún significado, en ciencias sociales por lo menos. Podemos pensar en un estilo de participación como lograr la adhesión a un proyecto que viene dado. Podemos pensar también en una participación para lograr mejorar la implementación de un proyecto que también viene dado. En esa óptica hay siempre quienes diseñan y quienes ejecutan. Casualmente los que ejecutamos normalmente somos los docentes. Y en ambos tipos de participación, y sobre todo en el segundo, es el que está, y creo que tenemos que generar anticuerpos, está permeando el sistema educativo, pero que viene de lo campo productivo a través de los procesos de calidad total, de los círculos de calidad de Deming, ¿verdad? Y que de a poquito están entrando en algunas instituciones, por lo menos privadas, aunque conozco alguna pública que también se ha embarcado. Bien, para nosotros eso no es participación. Participación para el grupo de reflexión, para el GRE, tiene un anclaje epistemológico de fondo.
si concebimos la realidad y básicamente o específicamente la realidad social, por lo tanto la educativa, como construcción y no como algo dado a la manera positivista, ¿sí?, sino como construcción a través del interjuego de universos simbólicos de los actores, la participación cae de su peso que tiene que darse, y tiene que darse desde el comienzo y participando en las tomas de decisiones, en la reflexión previa, en la toma de decisiones y luego también en la implementación, pero no es esa la última etapa la que importa, ¿sí? Por lo cual tiene, como les decía, un sustento filosófico fuerte, que de alguna manera se entronca con el concepto de democracia, y no es en balde que en el concepto de educación que sustentamos, ese concepto está, digamos, tiene tres patitas, que son la educación, la democracia y la participación, en relación dialógica entre esos tres. Todo esto ustedes pueden estar pensando, y con mucha razón, sí, pero esta gente está por las nubes, está reflexionando sobre cosas muy abstractas. Kurt Lewin hace un montón de años decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que es así. Porque estos acuerdos iniciales, estas reflexiones de fondo, no solo sirve para definir conceptos de educación, principios de la educación y asignarle sentido, sino que también tienen la virtud de ofrecer un marco de cohesión a nivel mucho más operativo. Y pongo ejemplos. Definir qué es un problema y qué no. El enfoque tecnicista a los problemas los da por dados. Se ubica en lo instrumental de solucionarlos. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué este es un problema? ¿Para quién es un problema? ¿En qué ámbito apareció? ¿De dónde surge? ¿Responde a qué lógica? ¿A partir de qué información surge? Con mucha frecuencia, solo estadística, con el valor del número que en las sociedades occidentales tiene, y como palabra, como verdad revelada. ¿Por qué ese problema y no otros? ¿Qué estamos intentando hacer? Estamos intentando deconstruir un problema para ver si realmente lo es, ¿sí?, para reconstruirlo, resignificarlo en clave propia a partir de nuestras concepciones de base. No sé si soy clara. Y no tomarlo por la cola. Sin duda que los instrumentos ya vendrán, las soluciones ya vendrán, van a tener que venir. Bien, un ejemplo de esto es que pasa a nivel institucional, sobre todo, es el tema del conflicto. El conflicto, la prensa, el discurso que anda por allí, ¿verdad? ¿Qué hace? Tomarlo como problema porque lo considera malo en sí. El conflicto como malo en sí, lo cual todos sabemos que no es la única postura, que es una postura muy ideológica que hace ¿a qué? Básicamente a la posibilidad de control social. Porque inmediatamente que se tome al conflicto en clave tecnicista en una institución, lo que se hace es tratar de controlarlo e inclusive de prevenirlo. Con lo cual, la posibilidad de cambio que trae el conflicto se deja de lado. Bueno, eso a título de ejemplo de cómo a veces, si no calamos hondo en un problema, podemos estar abonando soluciones que son terriblemente ideológicas, pero que no lo parecen. Y de ahí la necesidad de la importancia de que las comunidades educativas reflexionen sobre qué es lo que realmente les está preocupando y si viene de afuera esa preocupación o si es genuina para ustedes. No solamente este encuadre teórico nos permite definir qué es un problema y qué no, sino también fijar prioridades en función del concepto de educación que manejamos y de los principios.
Permite también, o esperamos por lo menos que nos permita, situarnos frente a propuestas educativas, tomar posición y hacerlo fundamentadamente. El peso de la fundamentación no es menor. El salir con argumentos teóricos de peso a cuestionar un proyecto, una propuesta, las soluciones que se vienen dando o se pueden venir dando en el futuro, no es menor. También nos puede permitir definir alternativas válidas según los puntos de partida y descartar otras, por más novedosas e innovadoras que puedan ser. Porque a veces la innovación es gatopardista y sirve para no cambiar nada. También sirve para seleccionar instrumentos, porque de acuerdo al marco teórico de partida, vamos a seleccionar unos y dejar de lado otros, o por lo menos relativizar su importancia, o por lo menos combinarlos, cuando en un enfoque tecnicista básicamente es determinado tipo de instrumentos lo que se sigue. Y los demás, como no tienen el peso de la concepción heredada, como decía un epistemólogo hablando del positivismo, como es mucho más reciente todo lo cualitativo, eso se deja de lado porque parece ser de diletantes. Bien, acá estamos llegando al cómo. De a poquito fuimos llegando al cómo, seleccionar instrumentos o crearlos. Pero hay algo que me parece que es fundamental y que permite un encuadre sólido teórico y metodológico, permite tomar posición frente a modelos evaluatorios e instrumentos de evaluación que están de a poco volviendo a ayornarse. No hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Las pruebas objetivas son de la década del 50, conductismo mediante. El conductismo cayó en desgracia, tan es así que si a uno le dicen conductista lo toma como un insulto. No, yo conductista no soy. Sin embargo, las pruebas objetivas, que son las que derivan del conductismo, gozan de muy buena salud. Ayornadas, con otro ropaje, bueno. Ahí hay un modelo de evaluación, detrás de ese tipo de pruebas hay un modelo de evaluación, que dependiendo de qué encuadre de partida, en qué encuadre de partida estamos, lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar, pero por lo menos discutámoslo, ¿sí? Y en relación a la evaluación en sí, vuelvo a lo que decía hace un rato, si consideramos que la realidad educativa se construye entre los actores, la evaluación, los que tienen que evaluar, yo no digo que sean los únicos, pero por definición teórica, son los actores. Cosa que muchas veces se olvida en aras de la evaluación externa, que con eso considera que llega a la objetividad, y bueno, todo